El desierto no tiene piedad. Ni para los pies que lo cruzan, ni para los corazones que lo recuerdan. Bajo un cielo de bronce fundido, donde el viento arrastra cenizas de antiguas rebeliones, un hombre camina solo entre las tiendas del campamento. No es alto por estatura, pero su sombra se alarga como la de un gigante. Su nombre es Josué, hijo de Nun, y lleva 40 años de silencio escrito en los ojos. Fue testigo del Éxodo. Vio el mar rojo abrirse como un grito del cielo. Escuchó el trueno del Sinaí cuando Dios pronunció los 10 mandamientos. Subió con Moisés a la montaña, donde el fuego descendió y la tierra tembló. Y ahora, mientras el sol cae sobre Moab como una espada de luz, él espera. No por ambición, sino por destino. Moisés, el hombre que sacó a un pueblo de la esclavitud, ya no puede cruzar el río. Su tiempo se acaba. Pero antes de partir, debe encender una llama que no se apague con él. Y esa llama tiene nombre, Josué. Una noche, bajo un cielo atravesado por estrellas inmóviles, Moisés lo llama. No a gritos, sino con una mirada que atraviesa el tiempo. Josué se arrodilla. No como súbdito, sino como hijo. Y entonces, el viejo profeta posa sus manos sobre su cabeza, manos que partieron mares, que sostuvieron tablas de piedra, que guiaron a una nación por el desierto, y pronuncia palabras que resuenan como un decreto del cielo. El Señor irá delante de ti. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni desmayes. No es una promesa cualquiera. Es una investidura. Un traspaso de autoridad no por sangre, sino por espíritu. Josué siente algo en su interior, no orgullo, sino fuego. Una certeza que no viene del hombre, sino de lo alto. Al día siguiente, el arca de la alianza es trasladada al centro del campamento. Josué camina frente a ella, con el cayado de Moisés en una mano y el libro de la ley en la otra. El pueblo lo observa. Algunos dudan. Otros, los que recuerdan que él fue uno de los 12 espías que regresaron con fruto de la tierra prometida, inclinan la cabeza. Porque Josué no solo trajo uvas de Escol. Trajo fe. Cuando los demás temblaron ante gigantes, él dijo, si el Señor nos es favorable, nos dará esta tierra. Y ahora, 40 años después, esa fe será puesta a prueba. El Jordán ruge al oeste, hinchado por las lluvias. Nadie cruza ese río en primavera. Es suicidio. Pero Josué no mira el agua. Mira más allá. Allí, tras las colinas verdes, se alzan las murallas de Jericó. Una ciudad cerrada como un puño de piedra. Un símbolo de todo lo que debe caer. Y en ese instante, mientras el viento levanta su manto y el sol ilumina su rostro, Josué entiende. No será su espada la que abra el camino. Será la obediencia. Será la voz de Dios. Será el pacto sellado en el Sinaí, ahora renovado en su corazón. Levanta el libro. Lo abre. Y comienza a leer en voz alta, no para enseñar, sino para declarar guerra. Porque la conquista no empieza con un ejército. Empieza con una palabra. Y mientras su voz resuena sobre las tiendas, el arca emite un leve zumbido, como si las tablas de la ley reconocieran a su nuevo guardián. El silencio que sigue no es vacío. Es el aliento antes del grito. El mundo espera. Y Josué, el hombre que caminó en la sombra del Sinaí, da su primer paso como líder. La noche que siguió a la investidura de Josué, el campamento no durmió. No por miedo, sino por expectación. Las hogueras ardían con llama más alta, como si el fuego mismo respondiera al cambio de mando. En cada tienda, se repetían las palabras del anciano, no temas, ni desmayes. No eran consuelo. Eran orden. Y Josué, sentado frente al tabernáculo, con el libro de la ley abierto sobre sus rodillas, sabía que el primer paso no sería hacia el enemigo, sino hacia Dios. Al amanecer, reunió a los sacerdotes, a los ancianos, a los jefes de las tribus. No habló de estrategia militar, ni de armas, ni de fortalezas. Habló de santidad. Prepárense, dijo, con voz que no temblaba. Porque dentro de 3 días,
el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Una sola condición, purificación. Que cada hombre, cada mujer, cada corazón, se consagrara. No era ritual vacío. Era preparación para tocar lo eterno. Porque lo que estaba por suceder no sería obra humana. Sería un nuevo éxodo. Un nuevo milagro. Y como en el Mar Rojo, el primer acto no sería de fuerza, sino de fe. El Jordán, en primavera, era una bestia embravecida. Sus aguas, cargadas de nieve derretida de los montes Hermón, arrastraban troncos, piedras, remolinos que devoraban todo. Nadie cruzaba ese río. Y sin embargo, Josué dio la orden: cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca toquen el agua, allí se detendrá. No hubo murmullos. No hubo dudas. Porque en ese momento, el pueblo comprendió: Josué no hablaba por inspiración. Hablaba por revelación. Al tercer día, el ejército se formó en orden sagrado. Las tribus según su estandarte. Los levitas en el centro. Y al frente, 7 sacerdotes con trompetas de cuerno de carnero, seguidos por el arca de la alianza, cubierta con el velo de lino fino. Josué caminaba tras ella, con el cayado de Moisés en una mano y el libro en la otra. Su rostro no mostraba temor. Mostraba certeza. Y cuando llegaron a la orilla este, los sacerdotes entraron al río. Sus pies tocaron el borde del agua. Y en ese instante, el Jordán se detuvo. No poco a poco. No con un remanso. Las aguas que bajaban desde el norte se amontonaron como un muro gigantesco, a kilómetros de distancia, en un lugar llamado Adama. Las que estaban al sur, hacia el Mar Muerto, se drenaron, dejando al descubierto el lecho de piedra y lodo. Un camino se abrió entre 2 muros de agua que temblaban, reflejando el cielo como espejos vivos. El pueblo cruzó en silencio. No gritaron. No celebraron. Caminaron como si pisaran el tiempo mismo. Cuando el último israelita tocó la orilla oeste, Josué ordenó que 12 hombres, uno por tribu, tomaran piedras del lecho del río y las levantaran en Gilgal, como monumento eterno. Para que esta sea una señal para vuestros hijos, dijo. Cuando pregunten, ¿qué significan estas piedras?, les dirán: así detuvo el Señor las aguas del Jordán para que pasáramos. Y allí, en Gilgal, bajo un cielo limpio y un sol que parecía nuevo, Josué ordenó que el libro de la ley fuera leído en voz alta. No como enseñanza, sino como juramento. Porque habían cruzado. Habían entrado. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Y mientras el viento llevaba las palabras del Deuteronomio sobre las colinas, Josué miró hacia el oeste, donde las murallas de Jericó se alzaban contra el horizonte. Sabía que el próximo paso no sería sobre agua seca, sino sobre un muro que debía caer por sí solo. Jericó no era solo una ciudad. Era un puño cerrado en el corazón de Canaán. Sus muros dobles, construidos con piedra y barro cocido, se alzaban más altos que las torres de Babilonia. Sus puertas, reforzadas con bronce, permanecían cerradas día y noche. Nadie entraba. Nadie salía. Los cananeos creían que sus dioses la protegían, que ninguna espada, ningún ejército, podría derribarla. Y tenían razón, nadie humano la derribaría. Josué, desde una colina baja frente a la ciudad, observaba en silencio. No con ojos de general, sino de profeta. No calculaba ángulos de ataque, ni contaba soldados. Sabía que esta no era una batalla de estrategia, sino de obediencia. Y la orden que había recibido no era de guerra convencional, sino de procesión sagrada. Durante 6 días, darán la vuelta a la ciudad una vez al día, le había dicho el Señor. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El pueblo irá en silencio. No gritarán. No hablarán. Solo caminarán. Y el 7º día, darán vueltas 7 veces. Y cuando suene la trompeta larga, todo el pueblo gritará con gran estruendo, y los muros de la ciudad caerán por sí mismos. No era táctica. Era teología. Cada paso alrededor de Jericó era una declaración.
La victoria no viene de la fuerza, sino del Espíritu. No de los hombres, sino de Dios. Al amanecer del primer día, el ejército se formó. Los sacerdotes con las trompetas de ayuno, símbolo de convocación divina, avanzaron frente al arca. Detrás, los levitas con el libro de la ley. Luego, las tribus, en orden sagrado. Y al final, Josué, con la espada baja, pero lista. Una vez. Silencio. 2 veces. Silencio. 3. 4. 5. 6. El pueblo cananeo, desde lo alto de los muros, reía. ¿Qué era esto? ¿Una burla? ¿Una procesión de locos? Pero dentro de la ciudad, algunos temblaban. Porque el suelo vibraba con cada paso. Porque los perros dejaron de ladrar. Porque los ídolos de madera y piedra crujían en sus altares, como si reconocieran al Dios verdadero. Y al 7º día, cuando el sol alcanzó su punto más alto, el sacerdote principal alzó la trompeta y sopló. No fue un sonido común. Fue un grito del cielo, un trueno sin nube, un lamento y una victoria en una sola nota. Y en ese instante, todo el pueblo gritó. No con rabia. No con odio. Con fe. Y los muros de Jericó no fueron derribados por arietes, ni por terremotos, ni por ejércitos. Se desplomaron hacia adentro, como si la tierra misma los hubiera rechazado. Piedra sobre piedra, torre sobre torre, muralla sobre muralla. No huyeron. No resistieron. Simplemente colapsaron, como si nunca hubieran sido construidos para permanecer. Solo una casa quedó en pie, la de Rahab, la mujer que había escondido a los espías. Porque ella, extranjera, había creído. Había atado un cordón escarlata en su ventana, símbolo de sangre, de pacto, de salvación, y fue rescatada, junto con su familia. Josué ordenó que la ciudad fuera destruida completamente. Nada se guardaría. Todo sería entregado al Herem, la destrucción consagrada a Dios. Plata, oro, bronce, hierro, todo al tesoro del Señor. Pero nada para el pueblo. Porque esta no era una conquista para enriquecerse, sino para purificar la tierra. Y en medio de las cenizas, Josué hizo levantar un altar de piedras naturales, sin tocar con hierro. Allí, ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Y por primera vez en la tierra prometida, el libro de la ley fue leído en voz alta, frente al arca, bajo el cielo abierto. Porque Jericó no fue solo una victoria. Fue un sacrificio. Una ofrenda de fuego que purificó el camino. Y mientras el viento llevaba las cenizas hacia el oeste, Josué supo que esto no era el final. Era el primer eco de una guerra que no se libraba con espadas, sino con obediencia. La victoria en Jericó resonó como un trueno en las montañas de Canaán. Las naciones vecinas cerraron sus puertas. Los reyes enviaron espías. El temor cayó sobre ellos como una plaga. Pero en el campamento israelita, algo oscuro se movía bajo la luz del triunfo. Porque en medio del Herem, alguien había desobedecido. Un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá, había visto entre las ruinas de Jericó una hermosa túnica babilónica, 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos. Y en lugar de destruirlo, como mandaba la ley, lo había escondido bajo su tienda. No fue un robo común. Fue una traición al pacto. Porque el Herem no era solo una orden militar. Era una consagración total. Todo lo de Jericó pertenecía a Dios. Tomar algo era como robar del altar mismo. Y el cielo lo supo. Al día siguiente, cuando Josué envió a 3000 hombres a conquistar Ai, una ciudad pequeña y vulnerable, fueron derrotados. 36 israelitas cayeron. El ejército huyó. El pueblo, que días antes había gritado victoria, ahora lloraba en silencio. Josué rasgó sus vestiduras, postró rostro en tierra ante el arca, y clamó: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, si para entregarnos en manos de los amorreos? Y el Señor respondió con severidad: Israel ha pecado.
Han quebrantado mi pacto. Han tomado del Herén. Han hurtado, han engañado, y han puesto esas cosas en medio de ellos. Entonces comenzó la purificación. Josué, guiado por el Urim y el Tumim, hizo acercarse a las tribus una por una, hasta que la suerte cayó sobre Judá, luego sobre la familia de Zera, luego sobre Acán. Y cuando fue confrontado, el hombre confesó. Llevó a los levitas a su tienda, cavó, y reveló el oro, la plata, la túnica, todavía brillante, todavía tentadora. Fue llevado al valle de Ase. Allí, todo lo que había tomado fue quemado. Y él, junto con sus hijos y su ganado, fue apedreado hasta morir. No por crueldad, sino por justicia. Porque un solo pecado no solo condena al pecador, sino que corrompe a toda la comunidad. Y cuando el fuego consumió las cosas prohibidas, una columna de humo se elevó hacia el cielo, como un incienso amargo. Y el Señor apartó su ira. Josué levantó un montón de piedras sobre el lugar, y lo llamó el valle de Ase, el valle del turbamiento, no para olvidar, sino para recordar. La santidad no tolera compromisos. El pacto no admite ladrones. Y un solo corazón desleal puede derrotar a un ejército entero. Y esa noche, mientras el campamento velaba en duelo, Josué abrió de nuevo el libro de la ley. Lo leyó en voz baja, no para enseñar, sino para recordar. Porque la conquista no era solo de ciudades, sino de almas. Pero el Señor ya había hablado. No temas de Ai. Yo he entregado en tu mano al rey de ella, su pueblo, su ciudad y su tierra. Y dio la orden. Tenderás una emboscada tras la ciudad. No la atacarás de frente. La atraerás con una retirada fingida. Y cuando salgan a perseguirte, el Señor los entregará. Josué obedeció. No con orgullo, sino con humildad. Seleccionó 30.000 hombres de élite y los envió de noche a esconderse al oeste de Ai. Luego, con una fuerza menor, avanzó de día, como si atacara. Y cuando el rey de Ai vio el pequeño ejército, salió con todo su pueblo a combatir. Josué ordenó la retirada. Los israelitas huyeron hacia el desierto, como si temieran. Y los hombres de Ai los persiguieron, dejando la ciudad desprotegida. Entonces, desde el escondite, el ejército de emboscada irrumpió, tomó la ciudad y la incendió. Una señal de humo se elevó al cielo. Y en ese instante, Josué alzó su lanza hacia Ai, y el ejército fingido se detuvo, se volvió, y atacó. Los hombres de Ai, atrapados entre dos frentes, fueron aniquilados. Ni uno solo escapó. Y cuando el sol se puso, Ai era cenizas. Josué levantó un altar en el monte Ebal, tal como Moisés había mandado, y allí, frente a todo Israel, leyó el libro de la ley, bendiciones y maldiciones, como testigo eterno. Porque la victoria no vino de la espada, sino de la obediencia restaurada. Tras la victoria en Ai, el campamento israelita respiró al fin. Las tribus se fortalecieron. Las murallas de Jericó y Ai habían caído. Canaán temblaba. Pero Josué sabía que no todos los enemigos luchan con espadas. Algunos avanzan con sonrisas, con palabras suaves, con manos extendidas. Y así llegó la delegación de los gabaonitas. Vestidos con ropas viejas, sandalias agrietadas, odres de vino reventados y pan mohoso, llegaron a Gilgal desde las colinas del norte. Sus líderes, con rostros arrugados y voces temblorosas, se postraron ante Josué y dijeron: Venimos de tierra muy lejana. Hemos oído del poder del Señor tu Dios, de todo lo que hizo en Egipto, del Jordán partido, de Jericó derrumbada. Por eso hemos venido a hacer pacto con ustedes. No somos de esta tierra, sino de naciones allende los montes. Sus vestidos lo confirmaban. Sus odres, resecos. Su pan, duro como piedra. Todo parecía probar que habían viajado semanas para llegar. Y los ancianos de Israel, sin consultar al Señor, creyeron. Josué, movido por la compasión y la diplomacia, les juró paz. Un pacto fue sellado. No con sangre, sino con palabra. Pero 3 días después, una voz se alzó en el campamento.
Los hombres de Gabaón están entre nosotros. Gabaón no estaba lejos. Era una ciudad poderosa, a solo unos días de marcha. Y los gabaonitas no eran viajeros cansados, sino astutos supervivientes. Habían fingido ser extranjeros para escapar del Herén. Habían usado ropa vieja, pan seco, odres rotos, todo preparado con cuidado. Su trampa no era de hierro, sino de ilusión. Cuando Josué los confrontó, los líderes de Gabaón no negaron. Sabíamos que el Señor tu Dios había mandado a Moisés, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Por eso temimos por nuestras vidas. Y he aquí, estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca justo. Un silencio cayó sobre el campamento. Romper el pacto sería deshonrar la palabra dada ante Dios. Pero perdonarlos, ¿no era traicionar el mandato divino? Josué, con rostro severo, pronunció la sentencia. No los mataré, porque juramos por el Señor. Pero serán malditos para siempre, no reinarán entre nosotros, sino que serán leñadores y portadores de agua para la casa de Dios. Y así fue. Los gabaonitas, salvados de la espada, fueron destinados al servicio del tabernáculo. Cortarían leña para el altar. Traerían agua para los sacrificios. Vivirían, pero en humillación. Pero el pacto, una vez roto en espíritu, traería consecuencias. Porque los reyes de Canaán, al enterarse de que Gabaón había hecho paz con Israel, se unieron en furia. 5 reyes, de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Lachis y Eglón, formaron una alianza y marcharon contra Gabaón, para castigarlos por su traición. Y Gabaón envió un mensaje desesperado a Josué. No abandones a tus siervos. Sube pronto a salvarnos, porque todos los reyes de los amorreos nos han atacado en el valle de Refaim. Josué no dudó. Esa noche, bajo un cielo sin luna, reunió a todo su ejército y marchó desde Gilgal. Una marcha forzada de más de 50 kilómetros, en plena noche, por senderos escarpados. Fue una carrera contra el tiempo. Contra la muerte. Contra la traición. Y al amanecer, descendió como una tormenta sobre el ejército amorreo, que no esperaba ataque. Los sorprendió en pleno asedio. Y el Señor los confundió. Cayó un granizo del cielo, más letal que las espadas. Hombres cayeron, carros se volcaron, caballos huyeron desbocados. Y entonces, en medio de la batalla, Josué alzó su voz al cielo y clamó: Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Aijalón. Y el sol se detuvo. El día se alargó. La luz no se fue. Y la victoria fue completa. Porque aquel día, el Señor peleó por Israel. Y Josué, el hombre de obediencia, aprendió una lección eterna. No todos los enemigos llevan espadas. Pero todos caen ante la justicia de Dios. El valle de Aijalón ardía bajo un sol que no se ponía. No era ilusión. No era sueño. Era milagro. El cielo, testigo de la batalla, había suspendido el tiempo. El sol, clavado sobre Gabaón como un faro divino, iluminaba un campo de guerra donde el Señor peleaba por su pueblo. Josué, cubierto de polvo y sangre, con la espada en alto y el cayado de Moisés aún en su cinturón, avanzaba entre los cuerpos de los amorreos. No eran solo hombres los que caían. Eran reyes. 5 de ellos, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Lachis, el de Eglón y el de Jarmut. Sus ejércitos, antes orgullosos, ahora huían como rebaños sin pastor. Pero el Señor los entregó. Y Josué no permitió tregua. Antes del amanecer, el ejército israelita había descendido como una tormenta desde las colinas, sorprendiendo a los amorreos en pleno asedio a Gabaón. El ataque fue relámpago. La confusión, total. Y entonces, del cielo, cayó una lluvia de piedras más letal que cualquier flecha, granizo divino. Hombres fueron destrozados, carros volcados, caballos empalados. Fue el Señor quien los hirió, más que el filo de la espada. Y cuando Josué vio que el enemigo huía, alzó su lanza hacia el cielo y clamó con voz que traspasó las nubes: Sol, detente en Gabaón.
Y tú, luna, en el valle de Aijalón. Y sucedió lo que ningún hombre había visto ni oído. El sol se detuvo. La tierra dejó de girar. El día se alargó como un suspiro eterno. Las sombras se congelaron sobre las rocas. Y la luz no se fue. Durante todo un día, el sol permaneció en lo alto, mientras Israel perseguía a sus enemigos hasta la muerte. No fue un instante. Fue un decreto cósmico. Un momento en que el Creador detuvo su obra para dar victoria a su pueblo. Y cuando el ejército regresó a Gabaón, los 5 reyes habían huido y se habían escondido en una cueva. Josué ordenó: tapen la entrada con grandes piedras y pongan hombres para custodiarla. No la dejen abierta hasta que hayamos acabado con todos sus soldados. Y así fue. Uno a uno, los ejércitos enemigos fueron destruidos. No hubo cuartel. No hubo negociación. Porque esta no era guerra humana. Era Herem. Consagración al Señor. Cuando terminó la matanza, Josué dio la orden: traigan a los reyes. Sacaron a los 5 monarcas de la cueva, postrados, temblando. Josué los hizo sentar en el suelo, y él mismo puso su pie sobre sus cuellos, junto con los pies de los capitanes de Israel. No teman, dijo a sus hombres. Así hará el Señor con todos los reyes contra los cuales pelearemos. Y luego, uno a uno, los ejecutaron. Sus cuerpos fueron colgados de árboles hasta el atardecer, como advertencia. Y al ponerse el sol, por fin, tras un día que pareció no terminar, sus cadáveres fueron arrojados de nuevo a la cueva, y la entrada fue sellada con piedras. Josué levantó un montón de piedras allí mismo, y lo llamó la cueva de Macqueda, no para honrar a los muertos, sino para recordar. Los reyes de la tierra caen ante el Rey del cielo. Los poderosos son polvo ante el poder de Dios. Esa noche, mientras el campamento celebraba, Josué no lo hizo. Se retiró a su tienda, abrió el libro de la ley, y leyó en voz baja: no temas, porque el Señor tu Dios pelea por ti. Y supo que aquel día no había sido su victoria. Había sido un testimonio escrito en el firmamento. Porque cuando el Señor pelea, hasta el sol obedece. Con la alianza del norte rota y los reyes amorreos derrotados, el temor cayó como una plaga sobre las ciudades fortificadas del sur. El nombre de Josué ya no era solo el de un general. Era el eco de un decreto divino. Donde él marchaba, el sol se detenía. Donde pisaba, los muros caían. Y ahora, con el espíritu del Señor sobre él, emprendió la campaña más audaz, la conquista sistemática de las ciudades del Negev, la región árida y escarpada que se extendía desde Hebrón hasta la frontera de Egipto. Josué no avanzaba al azar. Lo hacía con precisión sagrada. Primero Macqueda, ya vencida. Luego Libna, cuyo rey osó resistir. Fue tomada, su rey ejecutado, su gente entregada al Herem. Después Lajis, la ciudad más fuerte del sur, con murallas dobles y torres de vigilancia que dominaban los valles. Sus defensores lanzaron flechas de fuego, piedras, maldiciones. Pero Josué atacó sin pausa. Y una vez más, el Señor entregó la ciudad. Su rey fue colgado de un árbol, como señal. Desde Lajis, Josué envió mensajeros a Eglón, que se rindió al ver el destino de sus aliados. Fue destruida. Luego Hebrón, la antigua ciudad de los gigantes, donde vivieron los Nefilim. Allí, Josué derribó los altares de los ídolos, destruyó los lugares altos, y purificó el santuario. Finalmente, Debir, la última fortaleza del sur, cayó como un árbol seco. Sus reyes fueron ejecutados. Sus murallas, incendiadas. Y así, de norte a sur, desde el valle de Aijalón hasta el desierto de Cades, Josué sometió a 31 reyes. No fue una conquista rápida, sino una cadena de victorias que demostraba una verdad inquebrantable: el Señor peleaba por Israel. Pero esta campaña no fue solo de espadas. Fue de fe. Cada ciudad tomada era un acto de obediencia al mandato de Moisés. Cada rey derrotado, un ídolo más caído. Cada altar destruido, una mentira más borrada de la tierra.
Y cuando el último ejército enemigo fue dispersado, Josué no regresó a Gilgal para descansar. Fue al monte Ebal, tal como Moisés había ordenado. Allí, con el libro de la ley en mano, reunió a todo Israel, hombres, mujeres, niños, extranjeros, y cumplió el juramento solemne. 12 piedras naturales, sin tocar con hierro, fueron erigidas como altar. Sobre ellas, se ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Y luego, en voz alta, Josué leyó todo el libro de la ley, desde el principio hasta el fin, las bendiciones por la obediencia, las maldiciones por la rebelión, los mandamientos, los estatutos, los juicios. La escena era majestuosa. La mitad del pueblo en el monte Gerizim, el monte de la bendición. La otra mitad en el monte Ebal, el monte de la maldición. Y en el valle, los levitas proclamaban: Bendito el que no hace ídolo de escultura. Amén. Maldito el que maldiga a su padre o a su madre. Amén. 24 veces resonó el amén, como un juramento escrito en el viento. Las montañas parecieron temblar. El cielo, escuchar. Josué sabía que esta no era solo una ceremonia. Era el corazón de la conquista. Porque no bastaba con tomar ciudades. Había que tomar los corazones. No bastaba con derribar muros. Había que levantar un altar en el alma. Y mientras el sol se ponía sobre Siquem, pintando los montes de oro y sombra, Josué clavó una piedra grande bajo el encino sagrado. Esta será testigo contra ustedes, dijo, si algún día niegan al Señor. No era una tumba. Era un llamado eterno. Porque la tierra podía repartirse. Pero el pacto debía renovarse cada generación. Y en ese instante, con el libro cerrado sobre su pecho, Josué supo que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Porque lo que vino a continuación no fue batalla, sino herencia. La guerra había cesado. Las espadas, envainadas. Los carros de hierro, quemados. Los reyes del norte y del sur yacían muertos, sus nombres borrados de las piedras. Y ahora, sobre la tierra conquistada, un silencio distinto descendió, no el de la tensión antes de la batalla, sino el de la expectación después de la promesa. El momento que las 12 tribus habían esperado por 40 años había llegado, la posesión de la herencia. Josué, ahora anciano, con el cabello blanco como la nieve del Sinaí y los ojos aún brillantes de propósito, reunió a los líderes de las tribus en Gilgal, el lugar donde habían cruzado el Jordán. Allí, bajo el mismo cielo que los vio entrar, dispuso que la tierra fuera repartida según el mandato de Dios, no por fuerza, ni por ambición, sino por sorteo y justicia. El arca fue colocada en el centro. Los sacerdotes levantaron el Urim y el Tumim. Y uno a uno, los jefes de tribu se acercaron para recibir su suerte. Primero, Judá, la tribu del león, recibió las colinas del sur, Hebrón, Debir, Eglón, y la futura ciudad de Belén. Fue la primera en ser asignada, no por privilegio, sino por destino, de ella vendría el rey ungido. Luego José, representado por sus 2 hijos, Efraín y Manasés. A Efraín le correspondieron las fértiles llanuras del centro, incluyendo Siquem, el valle sagrado donde Jacob cavó un pozo. A Manasés, la mitad oriental del Jordán, ya ocupada por Rubén y Gad, y una porción occidental entre Efraín y Zabulón. Las tribus restantes siguieron. Benjamín, entre Judá y Efraín, con Jerusalén en su frontera. Simeón, cuya herencia quedó dentro del territorio de Judá, como señal de su dispersión. Zabulón, en las llanuras junto al mar de Galilea. Isaacar, en los valles fértiles del norte. Aser, junto a la costa del Mediterráneo. Nefalí, en las alturas del norte, cerca de Jase. Dan, inicialmente en el centro, pero destinada a migrar hacia el norte por la presión filistea. Y a Leví, no se le dio tierra. Solo 48 ciudades dispersas entre las demás tribus, con pastos para su ganado. Porque su herencia era distinta, el Señor era su porción. Ellos servirían en el tabernáculo, enseñarían la ley, serían los guardianes del pacto. Josué supervisó cada reparto con mano firme, pero justa. No permitió que los fuertes oprimieran a los débiles.
No toleró reclamaciones basadas en codicia. Todo se hizo conforme a la palabra de Dios, tal como Moisés la había entregado. Y cuando todo estuvo terminado, Josué no se asignó tierra para sí. Hasta que los hijos de José vinieron a él y dijeron: ¿Por qué nos has dado solo una porción y una suerte, siendo nosotros muchos, y el Señor nos ha bendecido? Y él les respondió: Si son muchos, suban al bosque, y hagan clareo para sí en la tierra de los perizeos y refaitas, si el monte de Efraín les parece estrecho. Fue una prueba de fe. No de fuerza, sino de confianza. Porque la tierra aún tenía enemigos. Y conquistarla requería más que sorteo. Requería obediencia continua. Josué, entonces, fue a Timnat Sera, en la tierra de Efraín, y allí, los hijos de José le dieron una ciudad. Pero no fue por derecho. Fue por honor. Y mientras el sol se ponía sobre las colinas repartidas, Josué miró la tierra prometida, ahora dividida como un manto entre hijos leales. Sabía que esto no era el final. Era el comienzo de una nueva prueba. Vivir en la promesa. Sin olvidar al que la dio. En medio de la repartición de la tierra, cuando las tribus ya caminaban hacia sus heredades con estandartes al viento y familias cargadas de pertenencias, Josué convocó una última orden sagrada. No era de guerra, ni de conquista, sino de justicia y misericordia. Porque sabía que, aunque los reyes cayeran y los muros se derrumbaran, el corazón humano no cambiaba. Y donde había espadas, podía haber también sangre inocente derramada por error. Por eso, según el mandato de Moisés, Josué designó 6 ciudades de refugio, 3 al oriente del Jordán, 3 al occidente, lugares donde el que hiriera a otro sin intención pudiera huir para salvar su vida. Para que no muera a manos del vengador de sangre, hasta que esté en pie ante la congregación para ser juzgado. No era una ley de indulgencia, sino de equilibrio. Dios no permitía el asesinato. Pero tampoco permitía la venganza ciega. Las ciudades elegidas eran accesibles, situadas en colinas altas, con caminos claros y señalizados. Al oriente, Becer, en el desierto de Moab, para la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, para Gad, Golán, en Basán, para Manasés. Al occidente, Quedes, en Galilea, para Neftalí, Siquelm, en Efraín, en el Valle Sagrado, y Hebrón, en las montañas de Judá, la antigua ciudad de los gigantes. Cada una de estas ciudades se convirtió en un faro. No de impunidad, sino de esperanza. Quien llegara a sus puertas, cubierto de polvo y temblando, sería recibido. Los ancianos escucharían su caso. Y si el homicidio era accidental, si un hombre talaba un árbol y la hacha resbalaba, si 2 luchaban y uno caía por accidente, sería protegido hasta que el sumo sacerdote muriera. Entonces, podría regresar a su tierra sin temor. Pero si se probaba que había matado con premeditación, el vengador de sangre lo ejecutaría. La justicia no se detenía. Solo se difería. Josué explicó esto con voz firme, en medio del tabernáculo. No contaminarán la tierra, porque la sangre derramada injustamente la contamina, y no hay expiación por la tierra sino con la sangre de quien la derramó. Era una ley dura, pero justa. Porque la tierra prometida no era solo un regalo. Era santa. Y la santidad exigía orden, no caos. Justicia, no venganza. Y mientras los levitas ocupaban sus ciudades, entre ellas las de refugio, Josué recordó que ellos no tenían herencia de tierra, pero sí tenían una misión: enseñar la ley, juzgar casos, mantener el pacto vivo. Eran los guardianes del equilibrio. En Quedes, un anciano con túnica blanca abrió las puertas de la ciudad al amanecer. Un hombre corría por el sendero, mirando atrás, con ojos llenos de terror. No era un asesino. Era un labrador que había matado a su amigo sin querer. Entró jadeando. Y las puertas se cerraron tras él, no como prisión, sino como protección. Josué, al enterarse, asintió. Sabía que estas ciudades no solo salvaban vidas. Eran un símbolo. Un recordatorio de que, incluso en medio de la conquista, Dios proveía un camino de gracia. Que el pacto no era solo espada, sino también refugio. Y mientras el sol caía sobre Hebrón,
donde Abraham había enterrado a Sara, y ahora un fugitivo buscaba justicia, Josué comprendió. La tierra prometida no se mantenía solo con victorias. Se mantenía con ley, equilibrio y misericordia. Porque un pueblo sin justicia, aunque tenga murallas, no tiene futuro. La paz parecía asentarse sobre la tierra. Las tribus habían recibido sus heredades. Las ciudades de refugio estaban listas. Los altares levantados, las leyes proclamadas. Pero en medio de este orden, una sombra surgió no del enemigo, sino de la hermandad rota. Desde el este del Jordán, donde vivían las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, llegó una noticia que sacudió a todo Israel: habían construido un altar gigantesco junto al río, en Gilgal, un lugar sagrado. No era un altar pequeño, ni oculto. Era alto, imponente, hecho de piedras naturales, visible desde lejos. Cuando los israelitas del oeste lo supieron, el pánico estalló. Han edificado un altar para apartarse del Señor. Porque solo había un altar legítimo, el que estaba ante el tabernáculo, donde se ofrecían los sacrificios. Cualquier otro era idolatría. Y si una tribu se apartaba, todo el pueblo caería bajo el juicio divino. Josué, con el corazón herido pero firme, reunió a los líderes y envió una embajada. No con ejército, sino con palabras. ¿Por qué has quebrantado el pacto del Señor? ¿Por qué te has rebelado hoy contra él, edificando un altar además del altar del Señor nuestro Dios? La tensión era mortal. Si esto era traición, la guerra civil estallaría. 12 tribus se enfrentarían. El pacto se rompería desde dentro. Pero los del este respondieron con lágrimas. No hemos edificado el altar para ofrecer holocaustos, sino como testigo. Y explicaron. Temimos que en el futuro, los hijos del oeste dijeran a nuestros hijos: no tienen parte con el Señor. Y así, nuestro pueblo sería apartado del Señor. Por eso hicimos este altar, no para sacrificios, sino como memorial. Como señal de que también nosotros pertenecemos al Señor, que también nosotros somos parte de Israel. Josué escuchó. Sus ojos, endurecidos por la batalla, se llenaron de lágrimas. No era rebeldía. Era temor de olvido. Era amor por la unidad. Entonces, cambió el nombre del altar. No sería altar de rebelión, como muchos lo llamaban. Sería el Señor es testigo, en hebreo, Ed. Hoy, dijo Josué, este altar no divide. Une. Porque el Señor mismo es testigo de que somos un solo pueblo, un solo corazón, una sola alianza. Y en ese momento, la nube que cubría el tabernáculo se movió ligeramente, como si Dios asintiera. Los líderes del oeste regresaron con paz. No hubo espadas. No hubo juicio. Solo reconciliación. Pero Josué sabía que el peligro no había sido el altar. Había sido el silencio. La falta de comunicación. El miedo no a Dios, sino a ser excluidos. Y mientras el sol se ponía sobre el Jordán, reflejando el altar como un espejo dorado, Josué ordenó que se escribiera esta historia en el libro de la ley. No juzguen por apariencias. Escuchen antes de actuar. Porque un altar puede parecer rebelión, y ser en realidad un grito de pertenencia. Porque la unidad del pueblo de Dios no se mantiene con murallas, sino con diálogo, humildad y memoria. Y en medio del río, ese altar sin fuego, sin sacrificios, se convirtió en el monumento más poderoso de todos. El de un pueblo que, en vez de dividirse, eligió escuchar. El tiempo, que una vez pareció detenerse sobre el valle de Aijalón, ahora avanzaba sin piedad. Los cabellos de Josué, antes oscuros como la sombra del Sinaí, eran blancos como la nieve del Nebo. Sus pasos, firmes en la batalla, ahora cojeaban ligeramente sobre las piedras de Timnat Sera. Había repartido la tierra, vencido a 31 reyes, levantado altares, establecido ciudades de refugio. Pero sabía que su obra no terminaría con victorias, sino con palabras. Convocó por última vez a los ancianos, a los jefes, a los jueces, a los oficiales de Israel. No en Gilgal, ni en Siquem, sino en Siquem,
el valle sagrado donde Abraham había levantado su primer altar, donde Jacob había enterrado los ídolos de su casa, donde Josué mismo había renovado el pacto años atrás. Allí, bajo el encino que aún crecía junto al santuario del Señor, se sentó en una roca elevada, con el libro de la ley sobre sus rodillas. No habló como conquistador. Habló como padre. No con orgullo, sino con temor. Sabed con certeza, comenzó, con voz que aún retumbaba como trueno lejano, que el Señor vuestro Dios no seguirá echando a estas naciones delante de vosotros. Una pausa. El viento cesó. Ni un niño lloró. Si os apartáis y os allegáis al resto de estos pueblos, y hacéis pacto con ellos, y os casáis con ellos, sabed con certeza que el Señor vuestro Dios no seguirá echando a estas naciones delante de vosotros. Y entonces, pronunció la advertencia que partiría el alma. Estas naciones serán espinas en vuestros ojos y aguijones en vuestros costados, y combatirán contra vosotros en la tierra donde habitáis. No era maldición. Era profecía. Porque Josué conocía el corazón humano. Sabía que la paz era más peligrosa que la guerra. Que el olvido era más letal que el enemigo. Que los matrimonios con hijas de cananeos, los altares en los lugares altos, los ídolos escondidos en los hogares, acabarían donde las espadas no podían llegar, en el alma. Les recordó todo. Desde Ur, donde servían a dioses ajenos. Hasta el Éxodo, cuando el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte. Las aguas del Mar Rojo. El maná. La columna de nube y fuego. Jericó derrumbada. El sol detenido. La tierra repartida. Y os di tierra que no labrasteis, ciudades que no edificasteis, para que habitaseis en ellas, viñas y olivares que no plantasteis, para que comieseis de ellos. Cada palabra era un martillo sobre el corazón. Cada recuerdo, una advertencia. Porque todo lo que tenían no era mérito, sino gracia. No conquista, sino don. Y entonces, con una voz que resonó como el eco del Sinaí, lanzó la pregunta que dividiría la historia. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién serviréis. Hizo una pausa larga. Las montañas parecieron inclinarse. El encino movió sus hojas sin viento. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, serviremos al Señor. No fue un discurso. Fue un juramento. Un último acto de liderazgo. No con espada, sino con ejemplo. Y el pueblo, como un solo hombre, alzó la voz. Lejos de nosotros dejar al Señor. Porque Él es nuestro Dios, Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Prometieron. Juraron. Y Josué, satisfecho, tomó una gran piedra y la erigió bajo el encino. He aquí, dijo, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor habló con nosotros. Así que será testigo contra vosotros, no sea que neguéis a vuestro Dios. No era un monumento a la guerra. Era un testigo eterno. Una advertencia escrita en piedra. Porque la verdadera batalla no era por ciudades, sino por lealtad. Y mientras el sol se ponía sobre Siquem, Josué supo que había cumplido. Moisés le entregó la ley. Él la vivió. Y ahora, el pueblo la juró. Pero también supo esto. El corazón humano es traicionero. Y la obediencia, frágil. La promesa había sido cumplida. Las ciudades tomadas. Los reyes derrotados. La tierra repartida. El pacto renovado. Y ahora, sobre las colinas de Timnat-Sera, donde los olivos centenarios susurran con el viento, Josué, hijo de Nun, encontró el descanso que no había conocido en 40 años de desierto y guerra. Murió a la edad de 110 años, no en batalla, no en agonía, sino en paz. No fue sepultado en una tumba opulenta, sino bajo un olivo antiguo, en la tierra que le dieron los hijos de José, en la región de Efraín. Allí, los levitas colocaron su espada envainada sobre la tumba, junto con una copia del libro de la ley, sellada en un cofre de madera.
No hubo lamento desgarrador, sino silencio sagrado. Porque su muerte no fue un final, sino un eco. Un testimonio de que un hombre fiel puede caminar tras el Señor sin desmayar. Durante 40 años, Josué había sido el cayado en la mano de Dios. Guía en la conquista. Juez en la división. Voz en el pacto. Y ahora, su cuerpo descansaba, pero su legado no. Los ancianos que lo habían seguido siguieron viviendo, y enseñaron al pueblo todo lo que Josué había hecho. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que habían conocido toda la obra que el Señor había hecho por Israel. Fue un tiempo de paz verdadera. No porque no hubiera enemigos, sino porque el corazón del pueblo estaba firme. Las ciudades fortificadas. Las viñas crecían. Los hijos jugaban en los patios sin temor. Y en cada hogar, se enseñaba la ley. Pero Josué no dejó un rey. No nombró sucesor. Porque su autoridad no venía del trono, sino del Espíritu. Y su verdadero heredero no era un hombre, sino un principio, obedecer al Señor con todo el corazón. Y mientras las generaciones nuevas crecían en casas de piedra, no en tiendas, mientras olvidaban el maná, el Jordán partido, el sol detenido, una semilla permaneció, la piedra bajo el encino en Siquem. La espada sobre la tumba. El libro en el cofre. Y la frase que él pronunció con fuego. Yo y mi casa, serviremos al Señor. Se repetía en los hogares. En las noches de temor. En los momentos de tentación. Era un escudo invisible. Una muralla más fuerte que Jericó. Pero el tiempo, fiel a su naturaleza, siguió avanzando. Los ancianos murieron. Las historias se volvieron leyendas. Y las nuevas generaciones, que no habían visto el Éxodo, ni el Sinaí, ni la conquista, comenzaron a preguntar: ¿quién es este Señor que nuestros padres tanto temían? Y en ese vacío, los enemigos regresaron. No con ejércitos, sino con costumbres. Hijas de israelitas se casaron con cananeos. Hombres de Judá adoraron a Baal en los campos. Tribus enteras erigieron altares en los lugares altos. No fue una rebelión abierta. Fue una apostasía lenta, como el musgo que corroe una roca. Como la lluvia que desgasta una montaña. Y el cielo, que había peleado por ellos, guardó silencio. Hasta que no lo hizo. Cuando la opresión llegó, cuando los reyes de Mesopotamia, de Moab, de los filisteos sometieron a las tribus, entonces el pueblo gimió. No por fidelidad. Por dolor. Y fue en ese gemido donde el Señor escuchó. No envió un ejército. No llamó a un rey. Sino que levantó jueces. Hombres y mujeres ungidos por el Espíritu, no por linaje, sino por necesidad. Cada uno fue un rescate. Cada victoria, un suspiro de alivio. Pero también, un ciclo. Porque tras cada salvación, el pueblo volvía a olvidar. Tras cada paz, volvía a caer. Y el libro de la ley, una vez leído en voz alta, ahora era olvidado. Josué, desde su tumba bajo el olivo, no podía verlo. Pero su advertencia, escrita en piedra, seguía allí. No os apartéis de él. Porque el verdadero enemigo nunca fue el amorreo, sino el olvido. Y la verdadera conquista no era tomar ciudades, sino guardar el corazón. En las generaciones que siguieron a Josué, la tierra prometida se transformó. Los campos que una vez fueron escenario de batallas ahora florecían con trigo dorado y viñas cargadas de uvas. Las ciudades fortificadas, antes destruidas, fueron reconstruidas con piedra tallada y techos de cedro. Los hijos de Israel vivían en paz, pero una paz que, con el tiempo, se volvió cómoda. Y la comodidad, como una serpiente silenciosa, arrastró el olvido. Los ancianos que habían caminado con Josué murieron. Los jóvenes que escucharon sus historias las contaron como fábulas. El Jordán partido, el sol detenido, Jericó derrumbada, todo parecía lejano, como un sueño del que ya nadie estaba seguro. Y entonces, ocurrió lo que Josué había advertido. El corazón se dividió.
En las colinas de Efraín, un hombre levantó un altar no al Señor, sino a Baal, dios de la tormenta y la fertilidad. En el valle de Sorek, una joven israelita se casó con un filisteo y comenzó a servir a Asera, la diosa de los postes sagrados. En las llanuras de Jezreel, los pastores ofrecieron primicias a los ídolos del campo, creyendo que eran ellos quienes daban la lluvia. No fue una rebelión súbita. Fue una deriva. Como un barco sin timón, arrastrado por la corriente del mundo. Y el cielo, que había peleado por ellos, guardó silencio. Hasta que no lo hizo. Cuando los reyes de Mesopotamia cruzaron el Éufrates y sometieron a las tribus del norte, exigiendo tributo, cuando los madianitas arrasaron las cosechas cada año, cuando los filisteos impusieron su dominio con armas de hierro, entonces el pueblo gimió. No al principio. No por fidelidad. Por dolor. Y fue en ese gemido donde el Señor escuchó. No respondió con un profeta. No envió un ángel. Sino que levantó un juez. Un hombre llamado Otniel, de la tribu de Judá, sobrino de Caleb, el espía fiel. El espíritu del Señor vino sobre él, y salió a la guerra contra el rey de Mesopotamia. Lo venció. Lo sometió. Y la tierra tuvo paz durante 40 años. Pero tras su muerte, el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el ciclo comenzó de nuevo. Entonces, Ehud, zurdo y astuto, mató al rey gordo de Moab con un puñal oculto. Luego, Débora, la profetisa que juzgaba bajo la palmera, junto a Barak, destruyó el ejército de Sísara. Después, Gedeón, temeroso en el lagar, fue llamado valiente en la batalla, y con 300 hombres y antorchas, derrotó a los madianitas. Luego, Jefté, el bastardo, juró un voto terrible y liberó a Galaad. Y al final, Sansón, nazareo de nacimiento, con fuerza sobrehumana, arrancó puertas de ciudad con sus manos, y murió derrumbando el templo de Dagón. Cada uno fue un rescate. Cada victoria, un suspiro de alivio. Pero también, un recordatorio. El Señor no había olvidado el pacto. Aunque el pueblo lo traicionara una y otra vez, Él seguía siendo fiel. Y en medio de este ciclo de pecado, opresión, clamor y salvación, algo permaneció. La semilla del pacto. En hogares humildes, madres enseñaban a sus hijos. Josué dijo, yo y mi casa, serviremos al Señor. En cuevas escondidas, ancianos leían el libro de la ley a niños curiosos. En el templo de Silo, un niño llamado Samuel crecía oyendo la voz de Dios. Porque aunque el pueblo se desviara, aunque los altares se profanaran, aunque los corazones se endurecieran, la promesa no perecía. Y cada juez, cada profeta, cada salvación, era como una chispa en la oscuridad. Recordando que el pacto no dependía del hombre, sino del carácter de Dios. Josué había muerto. Pero su advertencia vivía. Y en cada generación, un nuevo corazón podía elegir. Servir al Señor. O a dioses ajenos. El tiempo, como un río silencioso, siguió su curso. Las generaciones pasaron. Las espadas de Josué fueron olvidadas. Sus batallas, contadas como leyendas al calor del fuego. Pero en un pequeño pueblo de las colinas de Efraín, en una casa humilde de piedra y techo de paja, una mujer oraba con el corazón roto. Se llamaba Ana. No era reina. No era profetisa. Pero su dolor era profundo, no podía tener hijos. Y en aquella época, una mujer estéril era como tierra sin lluvia, considerada olvidada por Dios. Cada año, Ana subía al templo en Silo, donde el arca reposaba en el tabernáculo, y allí, entre las columnas de madera y el humo del incienso, derramaba su alma delante del Señor. No gritaba. No se lamentaba en voz alta. Solo movía sus labios, como si hablara con alguien invisible. El sacerdote Eli, anciano y de ojos cansados, la vio un día y pensó que estaba ebria. Pero Ana respondió: No, Señor mío, yo soy una mujer de espíritu afligido. No he bebido vino ni sidra, sino derramado mi alma delante del Señor. Y en su dolor, hizo un juramento.
Señor de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva, y me das un hijo varón, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y el Señor escuchó. Nació un niño. Lo llamó Samuel, que significa Dios ha oído. Y cuando fue destetado, Ana cumplió su promesa. Lo llevó a Silo, con una ofrenda de harina, vino y un becerro. Y allí, ante el altar, lo entregó al Señor. Porque para el Señor lo he prestado todos los días de su vida. Samuel creció en el templo, sirviendo al Señor bajo la guía de Eli. Usaba un pequeño efod blanco. Aprendió a leer el libro de la ley. Y una noche, mientras dormía, escuchó una voz. Samuel. Samuel. Él respondió, aquí estoy, porque me llamaste. Pero no era Eli. Era el Señor. Y por tercera vez, el cielo habló. No con truenos, sino con una profecía de juicio. Castigaré a la casa de Eli para siempre, por el pecado que conoce, porque sus hijos se han envilecido, y él no los detuvo. Fue el fin de una era. El colapso del sacerdocio corrupto. Y el nacimiento de una nueva voz. La del profeta. Samuel no era juez como los anteriores. No peleaba con espada. Pero su palabra era más poderosa que el ejército. Porque era voz del pacto. Él fue quien ungía a los líderes. Él fue quien recordaba la ley. Él fue quien, con manos temblorosas, leyó de nuevo el Deuteronomio ante un pueblo que ya no lo conocía. Y cuando el pueblo clamó, danos un rey, como todas las naciones, Samuel no se negó. Pero advirtió. Este será el derecho del rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos, vuestros campos, vuestros siervos, y vosotros seréis sus siervos. No era rechazo al rey, sino advertencia. El verdadero rey era el Señor. Y cualquier monarca humano sería solo un siervo, si no se apartaba de la ley. Y aún así, el pueblo insistió. Y Samuel, con dolor, ungieron a Saúl. Pero Saúl desobedeció. Ofreció sacrificios sin autorización. Guardó botín del Herén. Desoyó la voz del Señor. Y entonces, Samuel le dijo: ¿Se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios, como en obedecer su voz? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios. Fue una declaración eterna. No solo para Saúl. Para todos los tiempos. Porque el Deuteronomio no era un libro de rituales, sino de obediencia radical. Y cuando Saúl fue rechazado, Samuel ungieron en secreto a un joven pastor de Belén. David, hijo de Jesé. Rubio, de ojos brillantes, con un arpa en las manos y una fe inquebrantable en el Dios del Sinaí. Y así, en medio de la decadencia, la promesa se mantuvo viva. No por fuerza, sino por fidelidad. No por poder, sino por una voz que no se apagaba. La del profeta. La del libro. La del pacto. Porque aunque Josué hubiera muerto, su elección resonaba aún. Yo y mi casa, serviremos al Señor. Y en cada generación, alguien podía tomar esa antorcha. Pasaron los siglos. Los reyes subieron y cayeron. David reinó con corazón leal. Salomón edificó el templo con cedros de Líbano y oro de Ofir. Pero tras su muerte, el reino se dividió. El norte, 10 tribus, cayó en la idolatría. El sur, Judá, osciló entre reforma y apostasía. Y en medio de todo, el libro del Deuteronomio pareció desaparecer. Olvidado en el polvo del tiempo. Perdido entre los tesoros del palacio. Hasta que, en los días del rey Josías, un niño que había subido al trono a los 8 años, ocurrió algo que hizo temblar a toda Judá. Mientras se reparaba el templo en Jerusalén, el sumo sacerdote Hilquías encontró un rollo en las entrañas del santuario. No era un libro cualquiera. Era el libro de la ley, escrito por mano de Moisés, guardado allí desde los días de Josué, cubierto de polvo, olvidado por generaciones. Lo entregó a un escriba,
¿quién lo leyó ante el rey? Y cuando Josías escuchó las palabras, las bendiciones por la obediencia, las maldiciones por la rebelión, el mandato de no tener dioses ajenos, rasgó sus vestiduras. No por miedo. Por convicción. Porque supo, en lo profundo de su alma, Judá había quebrantado el pacto. Había altares para Baal en el valle de Hinnom. Sacerdotes quemaban incienso a la reina del cielo. Niños habían sido ofrecidos en fuego. Y el templo, lugar santo, estaba contaminado. Entonces, el rey convocó a todo el pueblo en Jerusalén. Desde el más anciano hasta el niño que apenas caminaba, todos se reunieron en el atrio del templo. Y allí, en voz alta, leyó todo el libro del Deuteronomio, desde el principio hasta el fin. No fue una lectura ceremonial. Fue un renacimiento. Una reconstrucción del alma nacional. Y cuando terminó, el pueblo, con lágrimas en los ojos, renovó el pacto. Serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos sus mandamientos. Josías no se detuvo. Con manos propias, destruyó los altares de Baal. Quemó las imágenes de Asera. Derribó los lugares altos donde los reyes habían ofrecido sacrificios ilegales. Hasta las cenizas de los huesos de los falsos sacerdotes fueron quemadas sobre sus altares, para profanarlos para siempre. Fue la reforma más completa en la historia de Israel. No impulsada por guerra, sino por un libro hallado en el silencio. Por una palabra que, aunque olvidada, nunca había muerto. Pero el profeta Hulda le advirtió: porque no escucharon mis palabras, mi ira se derramará sobre este lugar, pero tú serás reunido en paz a tus sepulcros, porque tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre Jerusalén. Josías murió en batalla, pero en paz. Y tras su muerte, el pueblo volvió a caer. Una y otra vez. Como si el corazón humano estuviera condenado a olvidar. Llegó el fin. Babilonia avanzó como una ola de hierro. Nabucodonosor asedió Jerusalén. El templo fue saqueado. Las murallas, derribadas. El pueblo, llevado al exilio. Y en medio del destierro, en las orillas del río Gabaón, donde los cautivos colgaron sus arpas en los sauces, alguien preguntó: ¿cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra extranjera? Pero no todos olvidaron. En medio del exilio, los ancianos enseñaron la ley a sus hijos. Los escribas copiaron el Deuteronomio en rollos de cuero. Los profetas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, recordaron las palabras de Moisés. Y te acordarás de todas las cosas que el Señor tu Dios te ha hecho. Si desde allí buscas al Señor tu Dios, lo encontrarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Porque el libro no había muerto. Solo había sido sembrado en el fuego. Y cuando Ciro, rey de Persia, permitió el regreso, no fue solo con madera y oro que reconstruyeron. Fue con el libro. Esdras, el escriba, subió a una plataforma de madera en medio de la plaza, y leyó el Deuteronomio desde el alba hasta el mediodía. El pueblo lloró. Pero también juró: haremos lo que dice el libro. Porque entendieron al fin. La tierra podía perderse. El templo, destruirse. El reino, desaparecer. Pero la palabra de Dios no perecería. Josué no lo vio. Pero su elección, yo y mi casa, serviremos al Señor. Seguía viva. No en murallas, sino en corazones. En el corazón de Jerusalén reconstruida, bajo un cielo lavado por la lluvia de primavera, un anciano sube lentamente los escalones de madera. Su espalda está encorvada por los años, sus manos temblorosas sostienen un rollo de cuero oscuro, atado con cintas de lino. Su nombre es Esdras, y en sus venas corre la sangre de los sacerdotes, pero en su alma arde el fuego de los profetas. Detrás de él, el pueblo se reúne en la plaza frente al agua de la fuente de Neftoa. Hombres, mujeres, niños. Exiliados que regresaron con el polvo de Babilonia aún en sus sandalias. Hijos nacidos en tierra extraña, que nunca vieron el templo en su gloria. Todos en silencio. Todos con los ojos fijos en el rollo. Esdras lo abre.
No es un gesto ceremonial. Es un acto de resurrección. Y comienza a leer. No con voz de teatro, sino con la autoridad de quien sabe que cada palabra es vida. El libro del Deuteronomio, el mismo que Josué llevó tras el arca, el que Moisés pronunció en Moab, el que Josías escuchó con lágrimas, ahora vuelve a sonar en la tierra prometida. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una ráfaga de viento agita el pergamino. Alguien llora. Luego otro. Y otro más. No por tristeza, sino por reconocimiento. Es como si el alma del pueblo, dormida durante décadas de cautiverio, despertara de golpe. Por horas, Esdras lee. Desde el Éxodo hasta las maldiciones. Desde el pacto en Siquem hasta la promesa del retorno. Y con cada frase, el pueblo se postra. Se rasgan las vestiduras. Confiesan los pecados de sus padres. Juraron que no volverán a olvidar. Nehemías, gobernador de la ciudad, levanta sus manos y declara: haremos un pacto firme, y lo pondremos por escrito. Y así lo hacen. Los líderes firman. Los levitas enseñarán la ley cada séptimo día. Nadie comerciará en sábado. No tomarán esposas de pueblos ajenos. Y el diezmo será entregado para sostener al templo. Porque esta vez no será como antes. No solo conquista. No solo reforma. Será memoria viva. Y en medio de la ceremonia, un niño pequeño, de ojos grandes y ropa humilde, se acerca al rollo. Lo toca con una mano temblorosa. Su madre susurra: este libro es la razón por la que estamos aquí. Sin él, no tendríamos tierra. No tendríamos nombre. No tendríamos Dios. El niño asiente. Y en ese gesto, algo sagrado ocurre. La promesa se transmite. Porque el legado de Josué nunca fue solo victoria. Fue fidelidad transmitida. No dependía de un ejército, ni de un rey, ni de un templo. Dependía de un corazón que escucha. De una generación que enseña a la siguiente. Y mientras el sol se pone sobre la ciudad reconstruida, con sus muros aún frescos de argamasa y esperanza, Esdras cierra el libro. Lo envuelve con cuidado. Y lo guarda en el arca del santuario. Pero sabe que no es el final. Es el comienzo de una nueva era. La era de los que leen, obedecen y enseñan. Porque el libro no vive en el cofre. Vive en los labios. En los caminos. En los hogares. En los juramentos de padres a hijos. Josué no tuvo un reino eterno. Pero tuvo algo más duradero. Una palabra que no se apaga. Un pacto que atraviesa imperios. Una elección que se renueva con cada generación. Yo y mi casa, serviremos al Señor. Y mientras el viento lleva esas palabras por las calles de Jerusalén, una y otra vez, por siglos, por exilios, por guerras, por noches sin estrellas, el libro sigue hablando. Porque la promesa no murió. Solo estaba esperando a que alguien la volviera a escuchar. El tiempo, como un río subterráneo, siguió fluyendo. Las murallas de Jerusalén se consolidaron. El templo fue reconstruido, humilde en comparación con el de Salomón, pero vibrante de propósito. Los levitas enseñaban la ley en las plazas. Los niños memorizaban los mandamientos. Y por un tiempo, la tierra respiró paz. Pero el corazón humano no cambia con murallas ni con libros. Cambia con elecciones. Y una por una, las generaciones volvieron a desviarse. Los sacerdotes se corrompieron. Los gobernadores exigieron tributo. Las puertas del sábado se abrieron para el comercio. Y los hijos de los levitas se casaron con mujeres extranjeras, olvidando la advertencia de Esdras, olvidando el juramento de Siquem. Nuevamente, el silencio de Dios se hizo sentir. No como abandono, sino como prueba.
Y en medio de esta decadencia, surgió un hombre que no blandía espada, ni profetizaba con truenos, ni gobernaba con poder. Se llamaba Malaquías. Su nombre significaba, mi mensajero, y fue el último profeta de una era que se apagaba como una lámpara al amanecer. Le habló al pueblo con voz firme, pero rota. ¿Ha de honrarse al Padre, y temerse al Señor? Pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Denunció el desprecio por el altar. Ofrecéis pan mutilado, ciego, cojo. ¿Acaso he de aceptar esto de vuestra mano? Reprendió la infidelidad. ¿No os ha hecho uno solo? ¿Por qué, pues, sois desleales el uno con el otro? Y anunció una promesa final. He aquí, yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Fue como si el cielo, antes de callar por 400 años, lanzara un último eco del pacto. Un último llamado a volver. Un último susurro de esperanza. Y entonces, el silencio. No profetas. No visiones. No voces. Solo la ley, leída en sinagogas, guardada en corazones fieles. Solo el libro de Josué, de Moisés, de Deuteronomio, como faro en la oscuridad. Durante siglos, el pueblo esperó. En tiempos de Alejandro Magno, de los Seleucidas, de Antíoco Epífanes, que profanó el templo, el recuerdo de Josué no se perdió. En la rebelión de los Macabeos, cuando Judas Macabeo levantó un ejército con solo la fe y la espada, recordó a Josué. Restauró el altar. Purificó el santuario. Y celebró la fiesta de la dedicación, la que siglos después Jesús recordaría en el templo. Porque el espíritu de conquista no era de violencia, sino de santidad. Y en cada generación, en cada hogar donde un padre leía a su hijo las palabras de Moisés, en cada mujer que enseñaba a su hija, amarás al Señor tu Dios. El legado de Josué seguía vivo. No en estatuas. No en monumentos. Sino en decisiones pequeñas, diarias, profundas. Hasta que, en un pesebre de Belén, en una noche sin estrellas visibles, un niño nació. No con corona. No con ejército. Pero con un nombre que contenía toda la promesa, Jesús, que significa el Señor salva. Y cuando, 30 años después, un hombre de Galilea se paró en una colina y dijo: No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. El círculo se cerró. Josué había repartido la tierra. Jesús repartiría la vida. Josué había dicho: yo y mi casa, serviremos al Señor. Jesús diría: Padre, hágase tu voluntad. Y en ese momento, el pacto no se renovó. Se transformó. No por espadas, sino por sangre. No por conquista, sino por cruz. Porque la tierra prometida ya no era un territorio. Era un corazón. Y el verdadero descanso no era tras la batalla. Era en él. En el desierto de Sinaí, hace siglos, un hombre golpeó una roca con su cayado. Del peñasco reseco brotó agua en abundancia, suficiente para millares de personas y sus rebaños. Ese hombre fue Moisés. Esa roca fue la fuente de vida en medio de la muerte. Y según el apóstol Pablo, muchos años después, la roca era Cristo. Pero en la historia de Josué, esa roca no se quedó en el pasado. Siguió. Avanzó. Conquistó. Porque la verdadera fuerza de Israel no estuvo jamás en sus espadas, ni en sus murallas, ni en sus estrategias. Estuvo en la presencia de Dios que caminaba con ellos. Josué lo supo desde el principio. No fue su inteligencia militar lo que derribó Jericó. Fue su obediencia. No fue su fuerza lo que detuvo el Jordán. Fue su fe en aquel que lo precedía. El Señor, dijo, irá delante de ti. Y cada paso que dio, fue tras una nube, tras una columna de fuego, tras una voz que no todos podían oír. El arca de la alianza no era un relicario sagrado. Era el trono móvil de Dios en la tierra. Donde ella iba, él estaba. Y cuando los sacerdotes la llevaban al frente del ejército, no era una ceremonia. Era una declaración: Dios lidera esta guerra.
Y en cada batalla, en cada ciudad tomada, en cada juramento renovado, la presencia divina fue la verdadera conquistadora. El sol se detuvo no por orden humana, sino por decreto del Creador. Los muros de Jericó no cayeron por arietes, sino por la trompeta del pacto. Los reyes fueron vencidos no por estrategia, sino porque el Señor peleaba por Israel. Josué no se atribuyó la gloria. Nunca dijo, yo vencí. Siempre fue, el Señor entregó. Porque entendió lo que pocos líderes comprenden. La autoridad humana es sombra. La autoridad divina es sustancia. Y cuando, al final de su vida, hizo jurar al pueblo en Siquem, no lo hizo en nombre de su reputación, ni de sus victorias, sino en nombre del Dios que los había sacado de Egipto, que los había alimentado con maná, que había partido mares y detenido soles. No podéis servir al Señor, advirtió, porque es Dios santo, Dios celoso. No fue una amenaza. Fue una advertencia de amor. Porque servir al Señor no es un acto de conveniencia. Es un acto de total entrega. Y esa entrega no terminó con Josué. Continuó en David, que decía, una cosa he pedido al Señor, y la buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Continuó en Esdras, que se preparó para buscar la ley del Señor, para cumplirla y enseñarla. Continuó en Jesús, que en el desierto, tentado por el diablo, respondió con palabras del Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el verdadero legado de Josué no fue la tierra conquistada. Fue el camino de obediencia. La certeza de que, mientras se siga al Señor, aunque el enemigo sea gigante, aunque el río esté crecido, aunque el miedo grite en la noche, la presencia de Dios abre caminos imposibles. Y así, a través de los siglos, esa roca sigue hablando. No con truenos, sino con silencio. No con fuego, sino con voz suave. Y en cada corazón que elige servir al Señor, el espíritu de Josué revive. No como héroe del pasado, sino como testigo eterno. Dios va delante. Solo síguele. En una pequeña sinagoga de piedra, en las colinas de Galilea, un anciano abre un rollo desgastado. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, tiemblan ligeramente al desatar las cintas de lino. Alrededor, un puñado de hombres y mujeres lo escuchan en silencio. Niños se asoman desde la puerta, con ojos curiosos. Fuera, el viento mueve las hojas del olivo centenario que crece junto al muro. El anciano comienza a leer, no con voz alta, sino con una profundidad que cala el alma. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el Shema, el corazón del Deuteronomio. La misma palabra que Moisés proclamó en Moab. La misma que Josué llevó al otro lado del Jordán. La misma que resonó en Siquem cuando el pueblo juró servir al Señor. Y en ese momento, no hay diferencia entre el pasado y el presente. El pacto no envejece. No se oxida como el hierro. No se desvanece como el humo. Porque no es una ley escrita solo en piedra, sino en el corazón. El anciano continúa. Y estas palabras que hoy te mando, estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Y en ese instante, una niña pequeña, sentada junto a su madre, repite en voz baja: con todo mi corazón. La madre sonríe. Y el anciano, con lágrimas en los ojos, asiente. Porque esto es lo que Josué no pudo ver, pero sí esperar. El pacto no depende de un líder. Depende de un hogar. No fue en un palacio, ni en un templo, ni en un campo de batalla donde el legado de Josué sobrevivió. Fue en la voz de un padre que enseña a su hijo. En la oración de una madre antes del sueño. En la decisión de un joven de no doblar la rodilla ante lo falso. Josué dividió la tierra. Pero el verdadero reparto fue el de los corazones. Unos elegían al Señor. Otros,
a dioses ajenos. Y esa elección, una y otra vez, definía el destino. A través de imperios, babilónico, persa, griego, romano. A través de exilios, guerras, purgas, esperas. El Shema siguió siendo recitado. En cuevas. En prisiones. En guetos. En campos de concentración. Porque en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, un hombre, una mujer, un niño, cerraba los ojos y decía: escucha, Israel. Y con eso, el pacto renacía. Y en un día como tantos, en un pueblo llamado Nazaret, un hombre joven entró en la sinagoga. Tomó el rollo de Isaías. Lo abrió. Y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Y cuando terminó, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fue Jesús. El que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. El que no rechazó el legado de Josué, sino que lo llevó a su plenitud. Porque él era el jefe del ejército del Señor que Josué vio con espada desenvainada. Él era el descanso que Josué no pudo dar. Él era el pacto nuevo, escrito no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Y así, el juramento de Siquem: yo y mi casa, serviremos al Señor. Ya no es solo una decisión. Es una profecía en marcha. Porque en cada hogar donde se ama a Dios, en cada vida que obedece, en cada generación que enseña, Josué sigue hablando. No con voz, sino con ejemplo. No con espada, sino con fidelidad. El sol se pone sobre las colinas de Timnat Sera. La brisa agita las hojas del olivo bajo el cual descansa Josué. Su tumba, sencilla, sin inscripciones grandiosas, está cubierta de musgo y raíces que la abrazan como un suspiro de la tierra. No hay estatua. No hay templo. Solo una espada envainada, clavada en el suelo, y un cofre de madera que contiene una copia del libro de la ley. Pero su obra no yace con él. Camina. Habla. Vive. Porque el verdadero descanso que Josué dio al pueblo no fue la paz tras la batalla, sino la posesión de la promesa. No fue la tierra conquistada, sino el corazón entregado. Y aunque las generaciones olvidaron, aunque los reyes cayeron, aunque el templo fue destruido 2 veces, el descanso prometido no pereció. Siguió avanzando, como un río subterráneo. Hasta que un día, en un desierto distinto, un hombre de Nazaret dijo: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Fue Jesús. El que no solo repitió la ley, sino que la cumplió. El que no solo condujo un ejército terrenal, sino que venció al pecado, a la muerte, al infierno. El que no solo dividió la tierra, sino que abrió el cielo. Y en él, el pacto encontró su cumplimiento. Jericó cayó por trompetas. Pero la tumba de Cristo se abrió por un terremoto divino. Josué dividió el Jordán. Pero Jesús caminó sobre el mar. Josué detuvo el sol. Pero Jesús resucitó al tercer día. Y ahora, el llamado no es a conquistar ciudades, sino a entrar en el descanso. No por la espada, sino por la fe. No por la fuerza, sino por la entrega. Porque el verdadero Canaán no es un territorio geográfico. Es un estado del alma. Es la tierra donde el pecado no domina. Donde el temor no gobierna. Donde el Señor es Rey. Y el juramento de Josué: yo y mi casa, serviremos al Señor, ya no es solo un eco del pasado. Es un mandato para hoy. En cada hogar donde se abre la Biblia. En cada familia que ora antes de comer. En cada joven que elige no doblar la rodilla ante el mundo. Josué murió hace más de 3000 años. Pero su elección vive. Y en cada generación, Dios sigue diciendo: he aquí, he puesto delante de ti la vida y el bien,
la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida. No hay ejército que obligue. No hay trompeta que fuerce. Solo una voz. Antigua como el Sinaí. Fresca como el alba. Que susurra, aún hoy, a cada corazón. ¿Servirás al Señor o a dioses ajenos? Y si alguien responde, yo y mi casa, serviremos al Señor. Entonces, el espíritu de Josué resucita. La tierra prometida se renueva. Y el descanso comienza. No al final de la batalla, sino ahora. En el silencio. En la obediencia. En la fe. Porque el pacto no terminó. Solo espera tu respuesta. ¿Te conmovió esta historia? No dejes que el milagro pase en silencio. Comenta abajo, ¿qué parte de esta sanación tocó tu corazón? ¿Fue el grito de fe? ¿El momento en que todo cambió? ¿O la promesa de que nadie está demasiado roto para ser restaurado? Y si crees que estas historias deben seguir llegando a quien más las necesita, suscríbete a Historias de Sanación. Porque cada día revelamos una nueva historia de alguien que estuvo al borde. Y Dios lo levantó. Activa la campanita, para que no te pierdas cuando el poder de Dios vuelva a actuar. Porque aquí no contamos casos médicos. Contamos milagros. No hablamos de curaciones. Hablamos de vidas rescatadas. Suscríbete. Comenta. Cree. Porque tu sanación también es una historia, que está a punto de comenzar.